Pero vamos a hablar de la situación crítica que están atravesando los productores de trigo en todo el país, debido a que se estaban esperando que las precipitaciones empiecen a ocurrir ya una vez que hayan sembrado el trigo. Incluso los productores, el trigo se siembra a finales de otoño, principio de invierno, y debido a la sequía que venía teniendo el país, los productores atrasaron lo más que pudieron la siembra del trigo, teniendo en cuenta que la perspectiva era que el Niño iba a llegar y iban a generarse precipitaciones importantes que iban a favorecer el crecimiento de este cultivo, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasó? Las precipitaciones no llegaron como se esperaban y los productores están sufriendo estas consecuencias. Para que nos cuente al respecto, estamos en contacto con el ingeniero Juan Pablo Yaquinta, quien es socio de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa. Muy buenas noches, ingeniero, mucho gusto y gracias por este ratito. Muy buenas noches, el gusto es mío, muchas gracias por el contacto. ¿Nos podría contar cuál es el panorama que están viviendo los productores de trigo, sobre todo en la zona núcleo? Sí, como bien dijiste, venimos de un año, en realidad el año anterior ya fue seco, ¿no? Prácticamente en toda la Argentina y en la región pampeana, y este año puntualmente el pronóstico Niño que se daba y la posibilidad de precipitaciones hicieron que el productor, por más que los suelos no tengan la reserva adecuada de agua en el momento de la siembra, y uno por ahí agronómicamente atrasó la siembra para tratar de que el periodo crítico del cultivo caiga más entrado la primavera y por ahí ligando un poquito más de lluvia, eso realmente no sucedió y hoy prácticamente, salvo el sur de la provincia de Buenos Aires, toda la zona centro y norte de la provincia de Buenos Aires está sufriendo un estrés hídrico bastante marcado, con precipitaciones que te diría que justo lo estaba repasando, de 250 milímetros en lo que va del año, o sea, prácticamente un cuarto de lo que tiene que llover durante todo un año. Claro, el programa es bastante complicado. Tenemos la información de que muchos productores decidieron levantar, o sea, cosechar el trigo como estaba para darle de alimento al ganado. En vez de preferir esperar que llegue al final del crecimiento y poder cosecharlo y ver qué es lo que podían rescatar, digamos, decidieron de levantarlo directamente. ¿Es así? ¿Esto es algo generalizado que se está viviendo o es algo particular de algunos productores solamente? Como te decía, de la zona productora de trigo de la provincia de Buenos Aires, que representa casi el 50% de la superficie a nivel país, ¿no?, del trigo, del centro de la provincia de Buenos Aires al norte es la zona más castigada por la seca, y te diría que del centro hacia el sur, si bien los trigos están bastante golpeados por la helada, porque al fenómeno de la falta de agua siempre viene de la mano de un fenómeno que es heladas tardías, ¿no? De hecho, el 12 de octubre pasado tuvimos una helada fuerte que los marcó bastante, los trigos los afectó bastante, por lo tanto, en realidad, el panorama general del trigo es bastante malo. En algunos lugares, sobre todo donde los productores hacen ganadería, ¿no?, y tienen animales que están pasando por un estado crítico, no solamente el productor que cría vaca o ternero, sino también el productor también lo está pasando por un estado crítico, porque la realidad es que la falta de lluvia, esos pocos milímetros que tenemos en lo que va del año, sumado a que en realidad está arrancando la primavera y que ni siquiera tenemos lluvias contundentes como para que venga el pasto, lo está haciendo pasar un estado crítico. Por lo tanto, todos los productores mixtos, o gran parte de los productores mixtos en nuestras zonas que sembraron trigo, están usando el trigo como recurso forrajero, porque por necesidad, no, porque no tienen realmente darle de comer a los animales. En algunos casos puntuales, ¿no? Yo soy asesor y corro mucho piloto en toda la provincia de Buenos Aires, en algunos casos puntuales estamos en una etapa de evaluación. Y como te decía, a la falta de agua que tuvimos se le suma las dos heladas que hubo, una a principio de octubre y otra hace unos días, el 12 de octubre. Una semana. Claro, sí, que las temperaturas que fueron muy bajas, incluso ese frente frío llegó hasta acá, generó temperaturas de 5 grados en la ciudad de Resistencia y generó heladas generalizadas en el centro de la provincia de Buenos Aires.
Ahora, ¿cuál es el paso a seguir para estos productores? ¿Ellos pueden volver a sembrar esta tierra, digamos, una vez que levantaron el trigo? ¿Pueden volver o sea, pueden cosechar maíz o soja, poder tratar de ganar o, digamos, de no perder tanto con todo este tiempo perdido que lo que provocó que el maíz no crezca como se estaba esperando? En realidad sí, te corrijo, el trigo. En Claro, sí, realidad, el trigo, perdón, el trigo, sí, sí, tenés razón, el trigo. el, el trigo por lo general se siembra, como dijiste, en el otoño y principio del invierno, ¿no? Y en este momento, a partir de septiembre, empieza a tener los principales requerimientos de agua para que realmente tener un cultivo que rinda lo que uno espera, ¿no? Lo que uno se presupuesta. La falta de agua lo que provocó es que los rendimientos estimados de ese cultivo se caigan rotundamente, marcadamente, ¿no? Y a eso se le suma la helada que hace que el lote prácticamente se descarte. Esos lotes que se descartan, los que se le dan de comer a los animales, que son una gran parte, pero en realidad no es la mayoría porque en realidad los lotes agrícolas por lo general no se pastorean, lo que se hace es, se secan con algún herbicida o se le dan de comer a los animales con la intención de volver a sembrar algo encima que prácticamente la totalidad de los lotes pasan a ser sembrados por soja, que es lo que nosotros llamamos soja de primera en esta zona, ¿no? Pasan a ser sembrados por soja. Algunos que otros pasan a ser sembrados con maíz, sobre todo pensando por ahí en algún tambo o en algún productor ganadero que necesite maíz después para los animales. Lo que uno trata de hacer es evaluar si el lote sirve o puede tener algún rendimiento, el lote de trigo sirve para cosechar. Bueno, lo dejamos y lo esperamos un poquito más. Si vemos que no sirve para cosechar porque no llegamos al rendimiento esperado, porque económicamente no conviene cosecharlo, que es lo que está pasando en este momento en el centro de la provincia de Buenos Aires, en algunos lotes, lo que se hace es, se quema con un herbicida y cuando llueve se siembra soja, ¿no? Porque la otra realidad es que estamos retrasados en la siembra de maíz de primera. De hecho, se va sembrando el 50% del maíz de primera estimado en toda esta zona por falta de agua y estamos retrasados en la siembra de girasol y en la siembra de soja porque no tenemos humedad en el suelo para sembrarlo. Te tiro un dato como para ponerlo en contexto de lo que es la situación. A hoy, como te decía, van lloviendo 250 milímetros en lo que va del año. El 40% de esos 250 milímetros, casi 100 milímetros, llovieron en enero. O sea que en el primer mes del año, en el resto del año llovieron 130, 150 milímetros, 140 en algunas zonas. A eso hay que sumarle la napa, ¿no? Que nos aporta siempre humedad para los cultivos. Hoy la napa en todos los lotes gastos normales, asociados a la cosecha, ¿no? Sí, la verdad que gastos enormes y la verdad que, como vos decías, el trigo no llegó a generar lo que se estaba esperando. ¿Se tienen estimaciones de las pérdidas que podrían llegar a generar esto a nivel país y a nivel estado? Justo hoy a la mañana lo estábamos mirando, lo estábamos leyendo con un grupo de técnicos que nos reunimos. Se estima una cosecha de trigo del 50% de lo que fue el año pasado. El año pasado se producieron 22 millones de toneladas a nivel país y hoy estaríamos en el 50% de esa producción si se acomoda el clima, ¿no? De acá en adelante. Por supuesto que se está esperando lluvia ahora para este fin de semana, muy pocas y algo para fin de mes, pero bueno, si se acomoda el clima, hoy estaríamos en alrededor de 12 millones de toneladas de trigo a nivel país. La verdad que un panorama complicado, ya el panorama complicado político que estamos viviendo, un panorama que el campo no va a acompañar, por lo menos en el corto plazo, a este contexto complicado que está viviendo la Argentina. Juan Pablo, muchísimas gracias por este ratito, gracias por explayarte y explicarnos un poquito el contexto en el que están los productores de trigo a nivel país y vamos a seguir de cerca el caso, así que en cualquier momento estamos contactándote de nuevo. Dale, cómo no, muchísimas gracias a usted por el interés, un fuerte abrazo. Así pasó el ingeniero agrónomo Juan Pablo Yaquinta. Ahora sí volvemos con nuestros conductores en la continuidad de nuestro noticiero.